significa mujeres guerreras. Ellas eran fuertes y valientes y merecen ser reconocidas y recordadas. A lo largo de la historia, la mayoría de mujeres japonesas eran educadas para tener un buen matrimonio, tareas domésticas y sobre la maternidad. Pero también existieron mujeres guerreras, quienes eran conocidas por ser fuertes, capaces y valientes como los hombres. Las Onabu Geisha pertenecían a la clase Bushi, una clase noble de guerreros feudales japoneses. Al igual que sus compañeros masculinos, seguían las enseñanzas del código Bushido, que significa la manera del guerrero. Sin embargo, ellas se especializaban en el uso de la naginata, una lanza de hoja curva ideal para compensar el mayor tamaño corporal de sus enemigos hombres. También eran diestras con la daga Kaiken, las armas de asta en peleas con cuchillos tanto jutsu, y eran arqueras expertas. Durante el periodo Edo, que comprende de 1603 a 1868, incluso se crearon varias escuelas de guerra femeninas, dirigidas y mantenidas por mujeres. Las Onabu Geisha ayudaron a colonizar nuevas tierras, defender su territorio e incluso tenían un derecho legal para supervisar tierras como las Jito o guardianes. Siglos antes del aumento de la clase samurái en el siglo XII, estas mujeres peleaban en tiempos de guerra para proteger sus hogares, familias y tenían un profundo sentido del honor. La historia de las Onabu Geisha puede remontarse hasta comienzos del siglo 200 después de Cristo, cuando la emperatriz Jingu, después de la muerte de su esposo el emperador Chuai, tomó el trono y lideró una invasión de Silla, actualmente Corea. Mientras los académicos han especulado sobre la validez de Jingu como figura histórica, su leyenda es irreversible. Se dice que Jingu, una terrible guerrera samurái que desafió las normas sociales de su época, estaba embarazada del futuro emperador cuando vendó su cuerpo, se puso ropa de hombre y salió a la batalla. La expedición fue exitosa y a su regreso se dice que la emperatriz sometió rebeliones y reinó hasta los 100 años. En los siglos V y VI, llamada la época de las reinas, Japón fue liderado por una sucesión de emperatrices poderosas y para el siglo XII, la clase samurái, con su lealtad inquebrantable, espíritu marcial y devoción de muerte honorable, estaban de nuevo en servicio, pues eran empleados como guardias y ejércitos privados para la corte imperial. Entre 1180 y 1185, los conflictos entre dinastías rivales samuráis de Minamoto y Taira dieron lugar a una de las más famosas guerreras mujeres de la historia japonesa, Tomoe Gosen. Heike Monogatari, que es una crónica medieval de las guerras Genpei, describe a esta guerrera. Tomoe tenía cabello negro largo y una complexión justa, y su cara era muy encantadora. Además era una jinete temeraria a quien ni el caballo más feroz ni la tierra más áspera podían afligir, y podía manejar la espada y el arco tan diestramente que era igual a 1000 guerreros. Los talentos expertos de Gosen incluían tiro con arco, equitación y el arte de la katana. Por si crees que Gosen era increíble, aún hay más. Ella participó en batallas ofensivas conocidas como Onamusha. En 1184 guió a 300 samuráis en una batalla feroz contra 2000 guerreros oponentes del clan Tiara. Y durante la batalla de Awasu, ese mismo año, exterminó a varios adversarios antes de decapitar al líder del clan Musashi y presentar su cabeza a su maestro, el general Kiso Yoshinaka. La reputación de Gosen era tan buena que Yoshinaka le consideró la primera general verdadera de Japón. A pesar del mínimo registro histórico escrito, gracias a las nuevas evidencias arqueológicas encontradas en la excavación de 3 pilas de cabeza, se reveló que hubo participación femenina significativa en batalla, pues los exámenes de ADN de 105 cuerpos excavados de la batalla de Senbon Matsubaru entre Takeda Katsuyori y Hoyo Ujinao en 1580 certificaron que 35 de ellos eran mujeres, confirmando que había más participación de las mujeres guerreras en el campo de batalla. Cuando comenzaba el siglo XVI, es decir, en el periodo Edo, hubo fuertes cambios en los estatus de las mujeres de la sociedad japonesa. Durante estos años, la filosofía dominante neoconfucianista y el creciente mercado marital exigió un cambio radical para las Onabu Geisha, a quienes se les prohibió viajar, ni podían participar en la batalla, pues debían de tener una vida de obediencia pasiva como esposas y madres devotas. El historiador Eli Samdur afirma que cuando una mujer bushi se casaba en esa época, era obligatorio llevar su naginata con ella para el hogar de su esposo,
pero usarla únicamente para entrenamiento moral. Era un emblema de su rol en la sociedad y un símbolo de inculcar las virtudes ideales necesarias para ser una esposa samurái: fuerza, servilismo y sobre todo resistencia. La práctica con la naginata significaba fusionarse con un espíritu de autosacrificio, conectar con los ideales sagrados de la clase guerrera. Por lo tanto, el entrenamiento en artes marciales significaba para una mujer practicar servidumbre hacia los hombres del hogar y cultivar una vida ordenada, domesticada y libre de las energías de la guerra. Pero a mediados del siglo XVII hubo un renacimiento para las Onabu Geisha. El reinado del shogunato Tokugawa trajo un enfoque renovado al entrenamiento de mujeres samurái para el combate, y las escuelas inauguradas alrededor del imperio se enfocaron en el arte de la naginata como método para el entrenamiento moral. Las mujeres también aprendieron a proteger sus aldeas como lo habían hecho siglos atrás. A finales del siglo XIX, durante las últimas batallas entre el reinante clan Tokugawa y las fuerzas imperiales, se habían creado un cuerpo especial femenino como Yoshitai, liderado por la Onabu Geisha Nakano Takeko. Era el otoño de 1868 y se avecinaba la batalla para los guerreros samurái del clan Aizu del norte de Japón, pues a principios de ese año los samuráis Satsuma habían organizado un golpe, derrocando al gobierno shogunato y entregando el poder a un nuevo emperador, Mutsuhito, de 15 años, quien no desperdició el tiempo en reemplazar las formas feudales del reinado Tokugawa en un estado moderno y radical. Después de un largo verano de guerras, las fuerzas imperiales llegaron a las puertas del castillo Wakamatsu en octubre para eliminar la resistencia. Más allá de sus paredes, 3000 guerreros desafiantes se preparaban para la batalla final. Mientras los Aizu peleaban valientemente desde las torres y las trincheras, la mayoría de las mujeres se dedicaba a cocinar, vendar heridas y extinguir las balas de cañón que golpeaban al castillo día y noche. La guerrera Onabu Geisha Nakano Takeko se enfrentó al poderoso arsenal del ejército imperial. Lideró una unidad no oficial de 20 a 30 mujeres en el contraataque al enemigo, derribando al menos 5 oponentes con su espada naginata antes de recibir una bala fatal en su pecho. Con su último aliento, Takeko le pidió a su hermana que la decapitara para que su cuerpo no fuera tomado como un trofeo. Fue enterrada bajo un árbol en el jardín del templo Aizu Banmachi, donde ahora se levanta un monumento en su honor. Después de la restauración Meiji en 1868, que fue una nueva era de dominio imperial que defendió la modernización, industrialización y occidentalización, la clase samurái y el legado de las temibles Onabu Geisha, quienes defendieron su nación, fueron olvidados. Por su parte, los occidentales reescribieron la historia de la cultura guerrera japonesa, dejando a un lado las misiones heroicas de las Onabu Geisha y magnificando y exagerando las acciones de los hombres samurái, representando a las mujeres japonesas como sumisas, delicadas, que solo se dedicaban a las tareas del hogar o que se dedicaban a usar kimonos atados con obi. De hecho, el historiador Stephen Turnbull dijo al respecto: las hazañas de las guerreras femeninas son el más grande relato no contada de la historia samurái. Retomando sobre la batalla de Aizu, la cual es ampliamente considerada como la última batalla de las Onabu Geisha, su legado vive en formas pequeñas, pero significativas, pues todos los años durante el festival de otoño Aizu, las niñas japonesas realizan una procesión para honrar la memoria de Nakano Takeko y su ejército de mujeres, mientras que las heroicas hazañas de la emperatriz Jingu, la primera mujer en ser puesta en un billete japonés en 1881, continúa siendo una gran causa de orgullo nacional.